Y comenzamos. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a continuar con el estudio de los conjuntos de medida cero. Ya dimos la definición de lo que es un conjunto de medida cero. Vimos un ejemplo de un conjunto de medida cero. Y lo que vamos a hacer a continuación es dar otro ejemplo de un conjunto de medida cero. Y después nos pasamos a estudiar las propiedades que cumplen en general los conjuntos de medida cero. Vamos a ver que hay una relación. Los medidas cero están relacionados con los Jordan medibles. Y para encontrar esa relación, vamos a introducir el concepto de contenido cero. Ese lo vamos a estudiar rápidamente. Vemos la relación que hay entre medida cero y contenido y los Jordan medibles. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer la clase de hoy. Y ya en la siguiente clase veremos el teorema de Lebesgue y sus aplicaciones, ¿ok? No creo que alcance el tiempo para llegar a eso. Yo pensaba que sí, pero fui desarrollando todo lo que íbamos a ver el día de hoy y no creo para nada que lleguemos a ver el teorema de Lebesgue, ni siquiera enunciarlo, ¿va? Bueno, pero todo lo que tenemos que hacer es necesario para completar pues la teoría de medida cero, ¿va? Y contenido cero. Así que comencemos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a demostrar que cierto conjunto tiene medida cero. Vamos a empezar. Ejemplo 2. Demostrar que el conjunto A definido como el conjunto de todas las parejas X, Y en R2, tales que Y es igual a 0 y X es mayor o igual a 0, ese conjunto tiene medida 0. ¿Cómo se ve gráficamente este conjunto? Pues es medio eje X, es la mitad del eje X. Es el eje X, pero solo aquellos puntos que tienen la primera entrada mayor o igual que 0. ¿Okay? Estamos considerando únicamente estos puntos. Queremos demostrar que ese conjunto tiene medida 0. ¿Qué es lo que hay que hacer? Según nuestra definición de medida 0, ¿qué tenemos que hacer? Damos una épsilon mayor que 0 y demostramos que existe una sucesión de rectángulos n dimensionales, bueno, en este caso 2 dimensionales, rectángulos cerrados 2 dimensionales, tales que sucede lo siguiente. El conjunto A, que en este caso es este rayo, se queda contenido en la unión de todos los rectángulos. Y la suma de las medidas se tiene que hacer menor que épsilon, que es justo lo que dice aquí. ¿Okay? Esto es lo que tenemos que hacer. Damos una épsilon mayor que 0 y tenemos que encontrar una familia enumerable de rectángulos cerrados de R2, tales que el conjunto A se queda contenido en esta unión numerable de rectángulos y la suma de las medidas se hace menor que épsilon. Entonces, ya dimos la épsilon, aquí ya está dada. ¿Qué sigue? Pues vamos a proponer a los rectángulos 2 dimensionales. ¿Ok? Bajamos y los vamos a proponer. Para ello, vamos a considerar los siguientes conjuntos. Vamos paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es considerar estos conjuntos. Para cada K en los naturales, vamos a definir los siguientes conjuntos. Definimos a los conjuntos IK. ¿Quién es IK? Es el intervalo K menos 1, K. Es un intervalo donde el extremo izquierdo y el extremo derecho son números enteros, positivos. ¿Ok? Entonces, consideramos estos intervalos y ahora sí proponemos a los rectángulos. Proponemos a los rectángulos, los RK, como K-1, K, cruz, y aquí va un truco. Lo que nosotros queremos es que la suma de las medidas se haga menor que epsilon, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la medida de los rectángulos. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer que esos rectángulos tengan una medida, un área muy, muy pequeña. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer que las alturas de estos rectángulos, o sea, estos valores, vamos a ver el dibujo, estas alturas se vayan haciendo cada vez más y más pequeñas. Entonces el truco es en tener control sobre el segundo intervalo factor en su longitud. Podemos controlar la longitud del segundo intervalo factor de estos rectángulos. ¿Qué intervalo factor vamos a considerar? Este de aquí, que estoy señalando. Bueno, en concreto, nuestro rectángulo RK, ¿quién es? Es el K-1, K, cruz, menos épsilon entre 2 a la K más 2, épsilon entre 2 a la K más 2. Este es un rectángulo 2 dimensional, estamos de acuerdo. Entonces,
estamos tomando rectángulos correspondientes a la dimensión del espacio, como debe de ser. ¿Qué tenemos que ver? Ya propusimos estos rectángulos y ahora ¿qué sigue? Pues tenemos que ver que esos rectángulos cubren a nuestro conjunto A, cubren al conjunto A, y la suma de sus medidas se hace menor que epsilon, ¿ok? Entonces, ya propusimos los rectángulos, son estos, K menos 1, K cruz menos epsilon entre 2 a la K más 2, epsilon entre 2 a la K más 2. Proponemos esos rectángulos y verificamos que esos rectángulos satisfacen las condiciones necesarias, ¿no? Bajo y hacemos esta afirmación, que es lo que les estaba comentando. A, vamos a probar que se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK y la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de esos rectángulos RK se hace menor que epsilon, ¿ok? Entonces tenemos que hacer eso. Primero, vamos a ver esta condición. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo probamos que es un subconjunto de esa unión numerable? Pues vamos a tomar un punto arbitrario en A y vamos a demostrar que ese punto se encuentra en la unión numerable de los rectángulos. ¿Ok? Entonces tomamos un punto X, Y en A. ¿Eso qué implica? Estar en A, ¿qué significa? Que la primer componente es mayor o igual que 0 y que la segunda componente es igual a 0. Cálculo 1. Tomas un real y siempre va a existir un natural, de hecho un único natural, tal que X, el número real que te tomaste, se queda entre el entero K menos 1 y el entero K, ¿ok? Bueno, entonces X, ¿dónde se encuentra? X se encuentra en el intervalo K menos 1, K. Pero ese es uno de los intervalos que definimos acá arriba. Estos. ¿Ah? Bueno, bajo. Entonces, la primer componente se encuentra en el intervalo cerrado K menos 1, K. ¿Ok? Por otra parte, es claro que 0 pertenece a menos epsilon entre 2 a la K más 2, epsilon entre 2 a la K más 2. Estamos de acuerdo que epsilon entre 2 a la K más 2 es un número mayor que 0 y por lo tanto menos epsilon entre 2 a la K más 2 es un número menor que 0. Entonces 0 se queda, pertenece a este intervalo. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? Eso nos está diciendo que la pareja X, Y, recuerden que Y es igual a 0. Ajá, que la pareja X, Y pertenece al rectángulo IK cruz menos epsilon entre 2 a la K más 2, epsilon entre 2 a la K más 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues este rectángulo, ¿cuál es? Es el rectángulo RK. Entonces tenemos que X, Y pertenece en RK. Pero RK es uno de todos estos uniendos. Es un uniendo, ajá. Entonces se concluye que X, Y pertenece a la unión desde J igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RJ. Ajá. X, Y, ¿dónde nos lo tomamos? Pregunta, ¿dónde nos tomamos al punto X, Y? El punto X, Y se tomó en A, ¿estamos de acuerdo? Fue cualquier punto. Y demostramos que ese punto X, Y pertenece a la unión desde J igual a 1 hasta infinito de los RJ. ¿Qué se concluye? Pues que el conjunto A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los RK. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda que haya, díganme, la duda que sea, me la pueden decir, ¿ok? Entonces ya tenemos la primera parte. Propusimos a los rectángulos. Aquí están, estos son rectángulos que propusimos. Para cada K natural definimos este rectángulo RK. Y lo que acabamos de ver es que esos rectángulos, al unirlos, cubren al conjunto A. ¿Qué nos falta ver? Que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la cuentita. Vamos a vamos a calcular, vamos a acotar la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los RK. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de IK por la medida de menos epsilon entre 2 a la K más 2,
epsilon entre 2 a la k más 2. Observa que aquí estamos calculando la medida pensando que estamos en R. Y acá también. Y aquí es la medida en R2. O sea, es que no es lo mismo calcular un área que una longitud. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos en R2, este rectángulo está en R2. Entonces se le calcula un área. Ajá. Pero para calcular esa área de ese rectángulo, ¿qué es lo que haces? Calculas la longitud, intervalo factor. Entonces le calculamos la medida al intervalo IK y le calculamos la medida al intervalo menos epsilon entre 2 a la k más 2, epsilon entre 2 a la k más 2. Ajá. Bueno, luego, ¿qué sigue? Ya podemos calcularlo fácilmente, ¿no? IK es un intervalo. Entonces, para calcular su longitud, hay que hacer la diferencia del extremo derecho con el extremo izquierdo. Y lo mismo pasa con este intervalo que estoy señalando. Hay que tomar extremo derecho menos extremo izquierdo. Hacemos la cuenta y estamos de acuerdo que IK, aquí está IK, ¿no? IK es K menos 1, K. ¿Cuánto vale su medida? Es un intervalo de longitud 1. Entonces eso va a valer 1. Y este intervalo, el menos epsilon entre 2 a la k más 2, epsilon entre 2 a la k más 2, haciendo la cuentita nos va a quedar 2 veces epsilon entre 2 a la k más 2. Ajá. Se nos cancela un 2 con un 2 de aquí abajo del denominador y nos termina quedando la serie desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la k más 1. ¿Ok? Factorizamos el 1 medio y nos queda 1 medio por epsilon multiplicado por las series de k igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la k. Ajá, pero aquí nos aparece una serie geométrica. ¿Estamos de acuerdo que esta, que estoy marcando de verde, es una geométrica? Y sabemos cuánto vale su serie, ¿no? Esta serie vale 1. Ajá, entonces nos termina quedando 1 medio por epsilon multiplicado por 1, que simplemente es 1 medio de epsilon. Ajá, y 1 medio de epsilon, estamos de acuerdo, que es menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma infinita de la medida de los rectángulos RK resultó ser menor que epsilon. ¿Ok? Que es justo lo que tenemos del lado derecho de la pantalla, abajo a la derecha. Las series de k igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RK resulta ser menor que epsilon. Y entonces, con todo esto, ¿qué tenemos? Pues nosotros propusimos una familia numerable de rectángulos que cubre a nuestro conjunto y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. La epsilon, ¿cómo la tomamos? Fue un número positivo arbitrario. ¿Ok? Bajo. Como epsilon fue un número mayor que 0 arbitrario, se concluye que nuestro conjunto A, vamos a recordar quién es el conjunto A, es el conjunto de X, Y en R2, tal que X es mayor o igual que 0, Y igual a 0, tiene medida 0. Y ya, se acaba el problema. Si está bien, hay dudas, todo bien, cualquier duda díganme. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dimos el conjunto. En este caso fue este conjunto A, ¿no? Y dijimos que es de medida 0. ¿Cómo se procede? Das una epsilon positiva y tú tienes que proponer una familia numerable de rectángulos que cubra y cuya suma de las medidas se haga menor que epsilon. Si tú logras hacer eso, de ahí puedes, de ese argumento, se concluye que el conjunto A debe tener medida 0. Voy a ver el chat, ¿va? Alguien pregunta, profe, ¿cómo se le ocurrió el intervalo con la epsilon? Lo que pasa es que lo que nosotros queremos es encontrar una familia de rectángulos que cubra el conjunto. Un problema es que cubra el conjunto. Y la otra cosa que tiene que cumplir esa familia de rectángulos es que la suma de las medidas se haga menor que epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió hacer? Miren, aquí está el dibujo, ¿no? Vamos a ver este dibujito. Pues dije, a ver, esto es como R, ¿no? Lo que está de rojo, el conjunto A, podríamos pensarlo como el intervalo 0, infinito. Ajá. Entonces,
El intervalo 0, infinito, yo pensé, pues se puede ver como la unión desde k igual a 1 hasta infinito de estos intervalos. Ajá. Ok. Pero ahora, estos son intervalos. Esos no son rectángulos. Y nosotros necesitamos rectángulos que cubran al conjunto. Bueno, pues lo que hay que hacer es multiplicarle aquí un intervalo factor, pero un intervalo factor que sea muy chiquito. Porque estos siempre van a medir 1. El primer intervalo factor, así como yo lo definí, siempre mide 1. Si yo calculo la medida de todo este rectángulo, la medida de ese rectángulo va a caer va a depender de este segundo intervalo factor. Porque esto siempre mide en 1. Tomé el intervalo k menos 1, k, esto siempre mide 1. Entonces, el valor de la medida de este rectángulo realmente depende del segundo intervalo factor. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues de alguna forma encerrar a la segunda componente, que era 0, en un intervalo que sea muy, muy chiquito. ¿Qué se me ocurrió? Pues tomarme intervalos de esta forma. ¿Por qué entre 2 a la k más 2? Porque de alguna forma yo quisiera que apareciera la serie geométrica. Si aparece la serie geométrica nosotros sí sabemos manejarla. De todas las series, de toda la teoría de series, cuando se ve teoría de series, se comenta, no todas las series se pueden calcular. Se puede mostrar que convergen, pero calcular el valor de la serie es muy complicado en la mayoría de los casos. Pero hay cierto tipo de series que son muy fáciles de manejar y esas son las series geométricas. Entonces, de alguna forma, a mí me gustaría que apareciera una serie geométrica, entonces por eso es que considero estos términos. Ajá, porque a la hora de hacer la suma infinita, a la hora de calcular la medida de los rectángulos, pues aquí va a aparecer una serie geométrica. Ajá. Al final, pues todo fue truco. Ajá, el truco algebraico. Pero todo nace de una idea geométrica. Hacer que las alturas de estos rectángulos que cubren al conjunto A sean muy, muy, muy pequeñas. Y que las bases sean de una unidad. Ajá. Y así es como se me ocurrió. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Hay dudas? Si hay dudas, me dicen, ¿va? Y no continúo. Bajo, bajo. Bajamos, bajamos. Y la epsilon fue un número mayor que sea arbitrario. De ahí se concluye que nuestro conjunto A tiene medida 0. ¿Va? ¿Sí está bien? Bueno, bajamos, bajamos. Propiedades. Ya hicimos un ejemplo de un conjunto de medida 0. La clase pasada hicimos otro ejemplo. Habíamos hecho un ejemplo. Y ahorita lo que vamos a ver son propiedades generales de los conjuntos de medida 0. Vamos a empezar con la primera propiedad. Propiedad 1. Vamos a tomar A un subconjunto de B, todos estos subconjuntos de Rn, ajá, y la propiedad dice lo siguiente. Vamos a suponer que se cumplen estas contenciones y B tiene medida 0. Entonces, A también va a tener medida 0. ¿Okay? Si B es un conjunto flaco, vamos a ver el dibujo. Si B es un conjunto flaco, entonces el conjunto A, cualquier subconjunto de B, también va a ser un conjunto flaco. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el conjunto A tiene medida 0. ¿Cómo empezamos la prueba? Pues empezamos dando una epsilon mayor que 0. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que B tiene medida 0. Entonces, por hipótesis, ¿qué podemos garantizar? Que existe RK con K igual a 1 hasta infinito, una sucesión de rectángulos cerrados, tales que B es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Eso lo sabemos por hipótesis, porque el conjunto B tiene medida 0. Ahora, vamos a usar la otra hipótesis que tenemos. ¿Cuál es la otra hipótesis? La otra hipótesis es que A es un subconjunto de B. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Bueno, pues chequen. A es un subconjunto de B. Ajá. Pero también tenemos que B es un subconjunto de esta unión. Por transitividad,
tenemos que A es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK. Y nosotros ya sabemos que la suma de las medidas de esos rectángulos se hacen menores que epsilon, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene al final? Pues que el conjunto A queda cubierto por una cantidad numerable de rectángulos cerrados cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Ajá. La epsilon fue un número mayor que 0 arbitrario. ¿Qué se concluye? Pues de este argumento se termina concluyendo que el conjunto A tiene medida 0. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Bueno, entonces esa es la primera propiedad de los conjuntos de medida 0 que hemos visto. Si tienes un conjunto B que es flaco, que es de medida 0, y te tomas un subconjunto de este, pues ese subconjunto también va a tener medida 0. ¿Okay? Y su prueba fue muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Si hay dudas, me dicen, por favor. ¿Va? Entonces, ahí está la prueba. Y un corolario, bastante sencillo. Todo subconjunto finito tiene medida 0. ¿Okay? Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo se hace la prueba? Pues ocurre que cualquier subconjunto finito es subconjunto de algún conjunto numerable. Y la clase pasada, nosotros vimos que los conjuntos numerables siempre van a tener medida 0. Entonces, usando este resultado, el que acabamos de ver, se concluye que cualquier subconjunto finito tiene medida 0. ¿Ok? Ese es el camino a seguir en la prueba. Vamos a hacer la prueba formal. ¿Va? Pasamos a la prueba formal. Tomamos un subconjunto de Rn finito. Ajá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el conjunto B como A unión Q cruz Q, cruz Q, cruz Q, n veces. Hacemos el producto cartesiano de los racionales consigo mismo n veces. Estamos de acuerdo que este conjunto es numerable. Ajá. Q es numerable. Producto cartesiano de numerables, numerables. Entonces, este es un numerable. Le agregas una cantidad finita de términos, de puntos, o sea, le agregas los puntos del conjunto A, y esa cosa sigue siendo numerable. Este conjunto, el conjunto B, es un numerable. Por lo que probamos la clase pasada, vimos que todo conjunto numerable es de medida 0. En particular, nuestro conjunto B debe ser de medida 0. Pero estamos de acuerdo que A es un subconjunto de B. Ajá. Entonces, por el resultado anterior, A también tiene que ser de medida 0. Si está bien, hay dudas, todo bien. Es un argumento bastante sencillo. ¿Va? Pero cualquier duda que tengan, díganme, ¿va? Lo que sea me pueden decir. Voy a bajar, bajamos. Y viene una propiedad que es menos trivial. Esta sí tiene un poco más de chiste. Vamos a enunciarla. Propiedad 2. La unión numerable de conjuntos con medida 0 resulta un conjunto de medida 0. O sea, tú tienes una cantidad numerable de conjuntos donde cada uno de ellos tiene medida 0. Se te ocurre unirlos, hacer la unión numerable de todos ellos. Ese nuevo conjunto también tiene que ser de medida 0. Eso es lo que está afirmando la propiedad 2. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer su demostración. ¿Cómo se empieza la prueba? ¿Cómo probamos que un conjunto tiene medida 0? Pues demos una epsilon mayor que 0. ¿Va? Aquí vamos a darla. Sea epsilon mayor que 0. ¿Ok? Y vamos a considerar sea acá, con K en los naturales, una familia de subconjuntos de Rn, tal que para cada K en los naturales, AK tiene medida 0. ¿Ah? Esa es nuestra familia numerable de conjuntos con medida 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Nuestro objetivo es probar que la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los AK tiene medida 0. Bueno, pues vamos paso a paso. Vamos a tomarnos el primer conjunto. ¿Cuál es el primero? El conjunto A1. ¿Nosotros qué sabemos? Pues como A1 tiene medida 0, entonces existe una sucesión de rectángulos cerrados y los vamos a denotar de esta manera. R1K, con K igual a 1 hasta infinito,
¿Qué propiedad tiene esta sucesión de rectángulos? Que cubra el conjunto A1, o sea, la unión desde K igual a 1 hasta infinito de R1K contiene A1 y además la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos R1K se hace menor a epsilon medios. ¿Ok? Eso lo sabemos porque A1 tiene medida 0. Ahora, pasamos al segundo conjunto. ¿Cuál es el segundo conjunto? A2. Como A2, y vamos a leer, como A2 tiene medida 0, entonces existe una sucesión de rectángulos cerrados, vamos a llamarle esta sucesión R2K, tal que A2 es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de R2K y la suma o la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos R2K se hace menor a epsilon entre 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora te tomas el conjunto A3. A3 por hipótesis tiene medida 0 y existe una sucesión de rectángulos cerrados a la cual le vamos a llamar R3K, cubre el conjunto A3, la suma de las medidas se hace menor a epsilon entre 2 al cubo, después va a seguir epsilon entre 2 a la cuarta, epsilon entre 2 a la quinta, y ¿cuál sería el caso general? Voy a bajar tantito. Llegamos al tiempo I. Tomamos el conjunto AI. Ajá. Entonces, como AI tiene medida 0, pues existe una sucesión de rectángulos R y K, con K igual a 1 hasta infinito, tal que esos rectángulos que satisfacen. Pues el conjunto AI queda cubierto, se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos R y K, y la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos R y K se hace menor a epsilon entre 2 a la I. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos pasando por cada conjunto, por el A1, por el A2, el A3, el AI, y continuamos con ese, pasando por cada uno de esos conjuntos, y los cubrimos con una cantidad infinita de rectángulos, de tal forma que la suma de las medidas se haga menor que, en el caso de A1, menor a epsilon medios. En el caso de A2, menor a epsilon entre 2 al cuadrado. En el caso general de una I, que la suma de las medidas se haga menor a epsilon entre 2 a la I. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Voy a bajar tantito. Bajamos. Y aquí tenemos un dibujo de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Aquí tenemos al conjunto A1, que es el que está de color azul. Aquí tenemos al conjunto A2, que es este, que estoy señalando. Y tenemos al conjunto ahí, ¿no? Y a todos ellos, y continúa, ¿no? La secuencia. A todos esos conjuntos los estamos cubriendo con una cantidad numerable de rectángulos. Y la suma de las medidas de esos rectángulos es muy pequeña. Ajá. Bueno. Álgebra superior. ¿Qué pasa cuando haces una unión numerable de conjuntos numerables? Te da un conjunto numerable, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ocupar ahorita. Esta familia, ¿cómo va a ser? Notemos que el conjunto de todos los R y K con IK en los naturales es una familia numerable de rectángulos cerrados. Ajá. Porque cada familia R y K con K en los naturales y la I fija era una familia numerable. Ajá. Después unes a todas esas familias y es una familia, es una unión numerable de conjuntos numerables. Eso te arroja un conjunto numerable de rectángulos. ¿Ok? Entonces, esta es una familia numerable de rectángulos cerrados. ¿Con qué propiedad? El conjunto ahí, aquí voy a borrar una unión. Ahorita la pongo. Vamos a borrar esta unión. Ajá. Y vamos a borrar esta otra unión. Estamos de acuerdo que ahí se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los R y K, ¿no? Porque así los tomamos, los rectángulos R y K. Y eso es válido para cada I natural. Entonces, los unimos todos para cada I igual a 1 hasta acá. Y la contención se va a preservar. Entonces, todos estos rectángulos, esta cantidad innumerable de rectángulos, al unirlos, contienen a la unión desde I igual a 1 hasta infinito de los
ahí. Y cuando sumamos las medidas de todos estos rectángulos, de los R y K, nos resulta una suma doble. Ajá, nos resulta una suma doble. Vamos a hacerlo paso a paso. Borro esta suma, borro esta otra suma. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Cómo tomamos los rectángulos R y K? Cuando con I fija. Los tomamos de tal forma que esta suma se haga menor a epsilon entre 2 a la I. ¿Ok? De hecho, menor estricto. Los tomamos menores, de tal forma que esta suma sea menor estricta a epsilon entre 2 a la I. Así se tomaron los rectángulos. Pero después dejamos correr a la I. Y como una suma infinita es un límite, y el límite no preserva desigualdades estrictas, recuerden que a la hora de hacer toma de límite, puede ser que una desigualdad estricta se vuelva una desigualdad no estricta, ¿no? Se dé la igualdad. Entonces, a la hora de hacer la toma de la serie, aquí se pone un menor o igual. Esto pasa, por ejemplo, con la 1 entre n, ¿no? Y la 1 entre 2n. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeña? Pues la 1 entre n es mayor que 1 entre 2n. Pero cuando hacemos toma de límite, esto se va a 0. Y esto también se va a 0. Y esto es lo que está pasando aquí. Teníamos la desigualdad estricta. Ajá. Porque así habíamos tomado a los rectángulos, de tal forma que la suma de sus medidas se hiciera menor a epsilon entre 2 a la i. Pero a la hora de tomar la suma infinita, la otra suma infinita, es posible que se dé la igualdad. Entonces se le pone aquí un menor o igual. Pero ¿qué pasó al final? Pues que la unión de todos estos conjuntos quedó cubierta por esta familia numerable de rectángulos, los R y K, y tal que la suma de las medidas, la suma de la medida de todos estos rectángulos R y K, se hace menor o igual que epsilon. Si el menor o igual no afecta la definición de medida cero. Simplemente en todo este argumento, en vez de poner epsilon, ponemos epsilon medios y al final obtendríamos epsilon entre 2. O sea, aquí, si en todo, donde aparece epsilon, ponemos epsilon medios, al final estaríamos llegando aquí a epsilon medios en todo este argumento. Y epsilon medios sería menor estricto que epsilon. O sea, podemos sustituir este menor igual por un menor estricto de manera fácil. No hay ningún problema si queda un menor igual. De aquí se puede concluir que la unión desde i igual a 1 hasta infinito de los AI es un conjunto de medida cero. ¿Ok? ¿Y qué probamos con todo esto? Voy a subir tantito. Terminamos probando que la unión numerable de conjuntos de medida cero resulta ser un conjunto de medida cero. Tú tomas una familia numerable de conjuntos de medida cero. A1 tiene medida cero, A2 tiene medida cero, A3, A4, así nos seguimos. Todos esos tienen medida cero. Al unirlos, obtenemos un conjunto de medida cero. ¿Ok? Bueno, pues ahí está la prueba. Si hay dudas, díganme. Cualquier duda que tengan me pueden decir. Bajamos. Y bueno, un ejercicio para ustedes. Ocurre, lo puse como una observación, pero bueno, hay que hacer más cosas. La unión no numerable de conjuntos de medida cero no necesariamente es de medida cero. O sea, la unión numerable de conjuntos de medida cero sí nos va a arrojar un conjunto de medida cero. Pero cuando haces uniones no numerables, la unión no numerable de conjuntos de medida cero, puede darnos un conjunto que no es de medida cero. Y esto se queda como un ejercicio para ustedes. Encontrar una familia no numerable de conjuntos de medida cero, cuya unión es un conjunto que no es de medida cero. ¿Ok? Bueno, entonces eso queda como un ejercicio. Pasamos a lo siguiente. Y aquí vamos a hacer un recordatorio de un resultado que probamos hace un par de clases. Tomemos un rectángulo n-dimensional. CR igual a A1, B1, cruza 2, B2, cruza N, Bn, un rectángulo n-dimensional. Inciso A. Para toda epsilon mayor que 0, existe un rectángulo n-dimensional T epsilon, tal que sucede lo siguiente.
T epsilon se queda contenido en el interior del rectángulo R y la medida de R menos la medida de T epsilon es menor que epsilon. O sea, lo que nos está diciendo ese resultado es que dentro del rectángulo R puedes tomarte un rectángulo que se queda en el interior, vamos a ver el dibujo, se queda en el interior del rectángulo R y tal que la diferencia de las medidas, la medida de R menos la medida de T epsilon, esta diferencia es menor que epsilon. Esta diferencia sería esta región, ¿no? La que voy a marcar. Esta de aquí. Esa diferencia resulta ser menor que epsilon. ¿Ok? Ese es el inciso A. Siempre puedes tomar un rectángulo dentro del rectángulo R, está en el interior, y la diferencia de las medidas se hace tan pequeña como queramos. Y el inciso B, bueno, ¿qué es lo que dice? Que para toda epsilon puedes encontrar un rectángulo en el dimensional S epsilon, de tal forma que tu rectángulo original, o sea, el rectángulo R, se queda contenido en el interior de S epsilon, y la medida de S epsilon menos la medida de R es menor que epsilon. ¿Qué nos está diciendo el inciso B? Que siempre que tienes dado tu rectángulo R, siempre puedes encontrar un rectángulo un poco más grande, de tal forma que ese rectángulo más grande contiene a R, al rectángulo original en su interior, y la diferencia de las medidas es tan pequeña como uno quiera, o sea, menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, esto ya lo probamos. Probamos el inciso A, si no mal me equivoco, y el inciso B lo dejé como un ejercicio. ¿Va? Bueno, bajo, ¿por qué recuerdo esto? Porque ahorita lo vamos a ocupar. Para la propiedad 3. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, tenemos un conjunto A, subconjunto de Rn. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso 1. Para cada epsilon mayor que 0, existe una sucesión de rectángulos abiertos, entre aquí son rectángulos abiertos, tal que A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK, y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. 1 es todo esto, ¿ok? Bueno, pues 1 es equivalente a 2. Vamos a ver qué dice 2. Para cada epsilon mayor que 0, existe una sucesión de rectángulos cerrados, tal que, inciso A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos SK. E inciso B, la serie es de K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos SK se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿en qué difieren el inciso 1 y el inciso 2? La única diferencia que hay entre estos dos incisos es el tipo de rectángulo con el que estamos trabajando. En el inciso 1 se trabaja con rectángulos abiertos. En el inciso 2 se trabaja con rectángulos cerrados. Pero la propiedad 3, lo que nos dice este enunciado es que son equivalentes. Si tú puedes cubrir el conjunto A con rectángulos cerrados, de tal forma que la suma de las medidas se hace menor que epsilon, también puedes cubrir al conjunto A con conjuntos abiertos, bueno, del otro tipo, de tal forma que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? O sea, puedes trabajar con rectángulos abiertos o con rectángulos cerrados. ¿Ok? Bueno, pues vamos a probar que 1 y 2 son equivalentes. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda en el enunciado? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Lo que sea, díganme. Vamos a hacer 1 implica 2, ¿ok? Bajo y empezamos la demostración. Supongamos que se cumple 1. ¿Qué vamos a demostrar? Pues que 2 también se cumple, ¿ok? Damos una epsilon mayor que 0. Ajá, porque ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que para toda epsilon mayor que 0 hay una sucesión de rectángulos cerrados que cubren al conjunto y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Como aquí hay un para todo, pues damos un número positivo fijo pero arbitrario. ¿Ok? Entonces aquí damos epsilon mayor que 0. Por hipótesis, nosotros ¿qué sabemos? Por hipótesis sabemos que existe una sucesión de rectángulos abiertos tal que A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los RK y la serie es de K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RK se hace menor que epsilon. ¿Ok? Eso lo sabemos por hipótesis. Ahora,
vamos a notar lo siguiente. Para cada K en los naturales, nosotros sabemos que el conjunto RK se queda contenido en su cerradura. Eso en general pasa siempre, ¿no? Con cualquier conjunto. Un conjunto siempre se queda contenido en su cerradura. En particular, nuestros conjuntos RK se quedan contenidos en la cerradura de RK, por lo cual tenemos la siguiente contención. La unión desde K igual a 1 hasta infinito de RK es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de la cerradura de RK. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esta contención de aquí. Bajo tantito. Por otra parte, usando la contención de arriba y que para cada K en los naturales la medida de RK es igual a la medida de la cerradura de RK, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que la sucesión de rectángulos cerradura de RK con K igual a 1 hasta infinito es una sucesión de rectángulos cerrados. Estamos de acuerdo que aquí los estamos cerrando, ¿ok? Al cerrarlos, nos da una sucesión de rectángulos cerrados. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos cerradura de RK. Y la suma de las medidas de la cerradura de RK se hace menor que epsilon. ¿Por qué A se queda contenido en esta unión? Porque el conjunto A está contenido en esta unión. Y por lo que hicimos aquí, sabemos que esta unión, la unión de los rectángulos RK, es un subconjunto de la unión de los rectángulos cerradura de RK. Por transitividad, se tiene que A es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de la cerradura de RK. Ajá. Y ocurre que la medida de un rectángulo, ya sea abierto, si es abierto y tú lo cierras, el rectángulo cerrado tiene la misma medida. Es, por ejemplo, el intervalo abierto A, B, el intervalo cerrado A, B, estos dos rectángulos tienen la misma medida. ¿Ja? Estos dos rectangulitos van a tener la misma medida. No importa que uno esté abierto u otro está cerrado. Tienen la misma longitud. Este mide B menos A y el cerrado también mide B menos A. ¿Ok? Lo mismo pasa con los rectángulos dos dimensionales, sea abierto, sea cerrado. Bueno, los cierras y tienen la misma medida. También los cubos, los rectángulos tridimensionales, cuatridimensionales y de cualquier dimensión. ¿Ok? Bajamos. ¿Y entonces qué pasó? Pues que esta sucesión, la sucesión de la cerradura de los RK con K igual a 1 hasta infinito, es una sucesión de rectángulos cerrados que cubre y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? La epsilon, ¿cómo la tomamos? Fue un número mayor que 0 arbitrario. ¿Ah? Entonces de aquí se concluye que 2 es válido. ¿Qué decía 2? Vamos a recordarlo. Subo. 2 nos decía que para toda epsilon existe una sucesión de rectángulos cerrados que cubre el conjunto A y cuya suma de las medidas se hace pequeña, se hace menor que epsilon. ¿Ok? ¿Bajo qué supuesto probamos esto? Bajo el supuesto de que para toda epsilon mayor que 0 existe una sucesión de rectángulos abiertos, aquí son abiertos, que cubren y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, entonces con esto queda probado 1 implica 2. Ahora vamos a hacer 2 implica 1. En 2 implica 1 es ahí donde vamos a ocupar el recordatorio que hicimos aquí arriba. Ajá. Bueno, entonces bajo. Aquí. Vamos a hacer la prueba de 2 implica 1. Vamos a suponer que 2 es válido. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es probar que 1 es verdadero también, ¿no? Y el plan va a ser usar el inciso B del recordatorio. ¿Ok? Bueno, damos una epsilon mayor que 0. Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que existe una sucesión de rectángulos cerrados que cumplen ¿qué cosa? Cumplen que la unión de esos rectángulos, la unión desde K igual a 1 hasta infinito, de los rectángulos SK, contienen al conjunto A
y la suma de las medidas, la serie es de K igual a 1 hasta infinito, de la medida de los SK, se hace menor que epsilon. ¿Ok? Eso nosotros lo sabemos por hipótesis, porque estamos suponiendo que 2 es válido. ¿Ok? Bajo tantito y vamos a ocupar el inciso B del recordatorio. Vamos a leer. Aplicando el inciso B del recordatorio, tenemos que para cada K natural existe RK, un rectángulo n dimensional que contiene a SK en su interior y la medida de RK menos la medida de SK se hace menor a epsilon entre 2 a la K. ¿Qué es lo que estamos haciendo gráficamente? Estamos haciendo esto. Voy a hacer un dibujo. Aquí tenemos al rectángulo SK. Y lo que estamos haciendo es agrandar un poquito ese rectángulo. Y entonces obtenemos un rectángulo RK que contiene a SK en su interior. Y eso lo hacemos para cada K natural. O sea, tomamos a S1 y consideramos un rectángulo R1 un poquito más grande. Tomamos a S2 y consideramos un rectángulo un poquito más grande. Y así vamos por cada uno de los SK. Por S1, S2, S3, etcétera. Y los vamos considerando rectángulos un poquito más grandes. ¿Qué significa hacer un poquito más grandes? Que esta diferencia, la medida RK menos la medida SK, sea menor a epsilon entre 2 a la K. ¿Ok? Y ahora vamos a anotar lo siguiente. Chequen. SK se queda contenido en el interior de RK. Ajá. Entonces, cuando unimos desde K igual a 1 hasta infinito, se tiene esta contención que estoy señalando. La unión desde K igual a 1 hasta infinito de SK es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito del interior de RK. ¿Ok? Eso es consecuencia de la contención a la que llamé asterisco. ¿Ok? Se obtiene esta contención. Y estamos de acuerdo que por la manera en que nos tomamos a los rectángulos SK, tenemos esta otra contención. A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los SK. Así tomamos a los rectángulos SK, ¿no? Son rectángulos abiertos que cubren el conjunto A. Bien. Entonces, por transitividad que tenemos, que A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito del interior de los rectángulos RK. ¿Ok? Bueno, primer parte. Estos rectángulos estamos de acuerdo que son abiertos. Tomando el interior, son rectángulos abiertos. Bien. Ahora, hacemos la suma de la medida de todos esos rectángulos. La suma desde K igual a 1 hasta infinito de la medida del interior de los rectángulos RK, eso es igual a la suma desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RK. ¿Ok? Por lo que hicimos arriba, esto es menor o igual por gato. Esto es menor o igual a las series de K igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la K más la medida de SK. A lo mejor aquí hace falta hacer un paso extra. Observen la desigualdad gato, esta de aquí que estoy señalando. La medida de RK menos la medida de SK es menor a epsilon entre 2 a la K. Bueno, de esa desigualdad pasa a la medida de SK sumando del otro lado. Pásala del otro lado sumando. ¿Qué nos queda? La medida de RK es menor estricto a epsilon entre 2 a la K más la medida de SK. Ajá. Y nos queda esta desigualdad. Y esta desigualdad es la que estamos poniendo aquí abajo. Pero como hicimos toma de serie, acuérdense que una desigualdad estricta se puede terminar convirtiendo en una no estricta a la hora de hacer toma de límite. La serie es límite, entonces por eso es que aquí lo dejamos con un menor o igual. ¿Qué nos queda? Que la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los RK es menor o igual a las series de K igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la K más la medida de SK. ¿Ok? Bueno, podemos separar esa sumatoria en dos sumatorias. ¿Y qué nos termina quedando?
que nos termina quedando que esto es igual a las series de k igual a 1 hasta infinito, de epsilon entre 2 a la k, más las series de k igual a 1 hasta infinito, de la medida de sk. ¿Ok? Pero esta es una serie geométrica, la que marqué de morado, ¿no? Solo que está multiplicada por la constante epsilon. Pero al final es la geométrica y nos termina dando epsilon, esta cosa. Ajá. Y esta otra serie, la serie es de k igual a 1 hasta infinito de la medida de los sk, esa nosotros sabemos que es menor que epsilon. ¿Cómo lo sabemos? Ah, porque así nos tomamos los rectángulos sk. Recuerden, voy a subir tantito. Chequen. Dijimos, por hipótesis, existe una sucesión de rectángulos cerrados que contienen A y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Esta suma, esta serie, es menor que epsilon. Entonces, esta suma, esta que está aquí, es menor que epsilon, que este epsilon de aquí, ¿no? Y por eso que aquí termina quedando el menor estricto, ¿ok? Epsilon más epsilon, pues eso nos da 2 epsilon, y entonces, ¿qué tenemos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y lo que obtenemos es esto, la serie desde k igual a 1 hasta infinito, de la medida de los rectángulos interior de RK, esa suma de rectángulos, suma de medida de rectángulos es menor a 2 epsilon. Ajá. Que quedó 2 epsilon. ¿Hay algún problema? No, ¿verdad? Porque todo este argumento, en vez de poner epsilon, ponemos epsilon medios y nos terminaría aquí quedando epsilon. ¿Ok? O sea, no hay ningún problema si aquí nos quedó 2 epsilon. El resultado nos va a llevar a concluir que podemos sustituir rectángulos cerrados por rectángulos abiertos. Entonces, ¿qué tenemos? Por lo cual, la sucesión de rectángulos abiertos, interior de RK con K igual a 1 hasta infinito, satisface lo siguiente. Bajo tantito, tenemos que A se queda contenido en esta unión de rectángulos abiertos. Es la unión desde K igual a 1 hasta infinito del interior de RK. Y la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida del interior de RK es menor a 2 epsilon. Como epsilon fue un número mayor que 0 arbitrario, se concluye que 1 es válido. ¿Qué era 1? Vamos a recordar qué es 1. Aquí está, ¿no? ¿Qué es 1? 1 es que para toda epsilon existe una sucesión de rectángulos abiertos con la propiedad de cubrir al conjunto A y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Y esto lo probamos suponiendo que es válido 2. ¿Qué dice 2? Que para cada epsilon hay una sucesión de rectángulos cerrados que cubre y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Suponiendo 2, probamos 1. Y también suponiendo 1, probamos 2. ¿Ok? Bueno, a ver, déjenme ver el chat. ¿Alguien preguntó algo? Pregunta alguien, profe, ¿por qué la suma de las medidas del interior de los rectángulos RK es igual a la suma de los rectángulos RK? Ah, eso pasa porque en general para cualquier rectángulo, aquí lo voy a poner, si R es un rectángulo, entonces la medida de R es igual a la medida del interior del rectángulo R y es igual a la medida de la cerradura de R. O sea, tienes un rectángulo n-dimensional. Tú lo cierras o tú le tomas el interior, la medida de ese rectángulo no va a cambiar. Ajá. Entonces, dando por hecho esto, que ya en algún momento lo vimos, en su momento lo vimos, ¿qué pasa con nuestra suma infinita? Bajo, 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 bajo. Aquí está. Ah, pues aquí. Esta, ¿no? Pues quitemos el símbolo de suma infinita. Olvidemos tantito de la suma infinita. Y tenemos justo lo que acabo de decir. Tienes el rectángulo RK. La medida del rectángulo RK es lo mismo que la medida del interior de RK. Para cada K natural, hacemos la suma infinita
y se sigue dando la igualdad porque estoy calculando la suma infinita para los mismos sumandos, ¿ok? Y pues ya, ese es el argumento. Va, no de qué. Entonces ya está. Si está bien, ¿hay alguna duda? Todo bien, cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Bueno, entonces ya quedó probado que estas dos condiciones son equivalentes. La condición 1, puedes trabajar con rectángulos abiertos, o puedes trabajar con rectángulos cerrados. Y esto lo que nos está diciendo en el fondo es que la definición de medida cero, en la definición de medida cero, los rectángulos puedes tomarlos tanto abiertos como cerrados. No importa de qué tipos te los tomes, porque al final estas dos condiciones son equivalentes. ¿Ok? Bueno, bajamos. Y bueno, vamos a introducir el concepto de contenido cero. Si queremos seguir estudiando a los conjuntos de medida cero, necesitamos introducir el concepto de un conjunto de contenido cero. Tenemos que definir qué significa un conjunto tenga contenido cero, ¿va? Bueno, vamos a dar la definición. Definición. Sea A subconjunto de Rn. Decimos que A tiene contenido cero si y solo si para cada epsilon mayor que cero existe Ri con i igual a 1 hasta k, una sucesión finita de rectángulos cerrados, tal que pasa lo siguiente. Inciso A se queda contenido en la unión desde i igual a 1 hasta k de los rectángulos Ri. E inciso B, la suma desde i igual a 1 hasta k de la medida de los rectángulos Ri se hace menor que epsilon. ¿Ok? Uno podría pensar, pues esto es medida cero en el fondo. No, hay una gran diferencia. Aquí en contenido cero estamos trabajando con una cantidad finita de rectángulos cerrados. Y en la definición de medida cero, o en la definición de contenido cero, estamos trabajando con una cantidad finita de rectángulos cerrados. Y en la definición de medida cero, estamos trabajando con una cantidad infinita de rectángulos cerrados que cubren y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. En medida cero, aquí hacemos una unión numerable, infinita numerable. Y en contenido cero es una unión finita. En medida cero se hace una suma infinita, se hace la toma de un límite, se calcula una serie, ¿ok? Y en contenido cero estamos calculando una suma finita. Gráficamente, ¿cómo se ve la situación? Pues un conjunto tiene contenido cero si tú lo puedes cubrir con una cantidad finita de rectángulos, de tal forma que la suma de las medidas se haga menor que epsilon. Pero aquí vamos a estar trabajando con sumas finitas, ¿ok? Y ahí está el dibujo. Aquí tenemos una cantidad finita de rectángulos que cubren al conjunto y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon, ¿ok? Eso es tener contenido cero. Bueno, ¿qué es lo que seguiría? Dar ejemplos de conjuntos con contenido cero y ver algunas propiedades de estos conjuntos. Pero las propiedades se prueban de manera similar a las de medida cero. O sea, suele pasar que una propiedad de medida cero se lleva a una propiedad de contenido cero. Tiene una propiedad similar, pero para contenido cero. Voy a bajar tantito. Entonces, lo que voy a hacer es pedir que ustedes prueben algunas propiedades de los conjuntos con contenido cero. Las siguientes propiedades se dejan como ejercicio. ¿Qué propiedades? Bueno, primera propiedad. Si A es un subconjunto de B y B tiene contenido cero, entonces A tiene contenido cero. Eso ya lo probamos para medida cero. Para medida cero probamos este resultado. Si A es un subconjunto de B y B tiene medida cero, entonces A tiene medida cero. Ustedes tienen que probarlo para contenido cero. 2. La unión finita de conjuntos con contenido cero nos da un conjunto con contenido cero. ¿Ok? Nosotros lo probamos para medida cero, pero en medida cero
podemos tener uniones numerables. La unión numerable de conjuntos de medida cero nos da un conjunto de medida cero. ¿Va? Punto 3. Todo conjunto finito tiene contenido cero. Y si A tiene contenido cero, entonces A está acotado. Este último punto se sigue de manera inmediata de la definición. ¿Por qué? Porque, mira, voy a subir tantito. Se sigue del inciso A de la definición. A está contenido en esta unión finita de rectángulos. ¿Ah? ¿Los rectángulos son conjuntos acotados? Sí, ¿verdad? Y una unión finita de conjuntos acotados siempre nos va a dar un conjunto acotado. R1 está acotado, R2 está acotado, R3 hasta RK. Esos K conjuntos están acotados. Los unes y nos va a dar un conjunto acotado. Y como A es un subconjunto de un acotado, pues A también resulta ser un conjunto acotado. Pero bueno, esas 4 propiedades ustedes pruébenlas. Son muy parecidas a las que hicimos el día de hoy para medida cero. Y vamos a hacer un recordatorio. Porque ocurre que nosotros ya trabajamos con estas condiciones. Con una familia finita de rectángulos que cubre el conjunto y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. De hecho, nosotros caracterizamos a los Jordan medibles con medida de Jordan cero de esta manera. Vamos a hacer el recordatorio. Aquí está el recordatorio. Caracterización de los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan cero. Hace varias clases nosotros caracterizamos a los conjuntos Jordan medibles que tienen medida de Jordan cero. Y los caracterizamos de esta forma. Teorema. Sea A subconjunto de Rn. A es Jordan medible y la medida de Jordan es igual a cero si y solo si para cada epsilon mayor que cero existen R1, R2, RK, rectángulos cerrados n dimensionales, tales que A es un subconjunto de la unión desde I igual a 1 hasta K de los rectángulos RI y la suma de sus medidas se hace menor que epsilon. Dimos esa caracterización, la demostramos y hicimos aplicaciones de esta caracterización. Dimos aplicaciones de esta caracterización. Ajá, pero observen lo siguiente. Lo que aparece a la derecha del sí, solo sí, el para todo epsilon, existen rectángulos cerrados que cubren al conjunto y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon, esa es la definición de contenido cero. ¿Estamos de acuerdo? Voy a subir. Para que un conjunto tenga contenido cero, ¿qué tiene que pasar? Que para cada epsilon mayor que cero, debe haber una sucesión finita de rectángulos cerrados que cubre el conjunto y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Ajá. Y en la caracterización, ¿qué estamos diciendo? Que para cada epsilon hay una cantidad finita de rectángulos cerrados que cubren al conjunto y cuya suma de las medidas se hacen menor que epsilon. Entonces, esta caracterización, voy a bajar, el teorema o el recordatorio se puede enunciar de la siguiente forma. A es Jordan medible y la medida de Jordan es igual a cero, si y solo si A tiene contenido cero. ¿Ok? Entonces, el teorema de aquí arriba, este recordatorio, lo pudimos haber enunciado como se indica aquí. A es Jordan medible con medida de Jordan igual a cero, si y solo si A tiene contenido cero. ¿Ok? Bueno, esa es una observación que teníamos que hacer, muy importante. Y pasamos a un teorema que relaciona a los conjuntos de contenido cero con los conjuntos de medida cero. ¿Va? Ahí va el teorema. Hay una relación entre los de contenido cero y los de medida cero. Teorema. Todo conjunto de contenido cero tiene medida cero. Es lo que vamos a probar. Y ocurre que el regreso no es válido. O sea, hay conjuntos que son de medida cero, pero que no son de contenido cero. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a empezar suponiendo que el conjunto A, vamos a tomar un conjunto A y vamos a suponer que ese conjunto tiene contenido cero.
¿Qué vamos a demostrar? Pues que ese conjunto tiene medida 0. ¿Va? Bueno, pues empezamos. Sea A subconjunto de Rn. Vamos a suponer que A tiene contenido 0. ¿Qué queremos probar? Que el conjunto A tiene medida 0. ¿Cómo le hacemos? Damos una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos por hipótesis que existe RI con I igual a 1 hasta acá, una sucesión finita de rectángulos cerrados, o sea, una cantidad finita de rectángulos con la propiedad de cubrir al conjunto A, hace que contiene la unión desde I igual a 1 hasta acá de los rectángulos RI y la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI se hace menor a epsilon entre 2. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar, intuitivamente hablando, lo que vamos a hacer es seleccionar una infinidad de rectángulos de tal forma que la suma de las medidas de estos sea muy pequeña. O sea, tú selecciona rectángulos donde tú quieras en el espacio n-dimensional. Tú selecciona una infinidad de rectángulos, no importa cuáles, tú selecciona una infinidad de rectángulos que tal que la suma de sus medidas sea muy pequeña. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pasamos a la parte formal. Seleccionemos una sucesión RI, pero fíjense en qué tiempo empieza. Con I igual a K más 1 hasta infinito de rectángulos cerrados con la propiedad de que esta suma se haga menor que epsilon medios. Esto es muy fácil de hacer. Por ejemplo, el primer rectángulo lo puedes tomar de medida menor a epsilon entre 2 al cuadrado. Después el segundo rectángulo, el RK más 2, lo puedes seleccionar de medida epsilon entre 2 al cubo. Y el que sigue de epsilon entre 2 a la cuarta, epsilon entre 2 a la quinta. No importa qué rectángulo selecciones en el espacio. Tú simplemente selecciona una infinidad de rectángulos de tal forma que la suma de las medidas se haga al final menor que epsilon medios. ¿Cómo se ve en el dibujo? Pues se ve de la siguiente manera. Chequen. ¿Cómo se ve todo esto en el dibujo? Se ve así. Aquí tenemos a nuestro conjunto A. Nuestro conjunto A queda cubierto por R1, R2, R3 hasta RK. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque el conjunto A tiene contenido 0 y así seleccionamos a los rectángulos RI. Seleccionamos una sucesión finita de rectángulos cerrados que cubran al conjunto A. Bueno, el siguiente paso es seleccionar una infinidad de rectángulos que tengan la virtud de que la suma de sus medidas, indexada desde I igual a K más 1 hasta infinito, esta suma se haga menor a epsilon medios. Tú selecciónalos en cualquier parte del espacio, no importa en dónde. Ya está cubierto el conjunto A. Tú solo seleccionas una infinidad de rectángulos cuya suma de las medidas se haga menor a epsilon medios. ¿Va? Bueno, ¿eso para qué? Ah, pues observa lo siguiente. Hace que continúe en esta unión. La unión desde I igual a 1 hasta acá de los RI, por la manera en que se tomaron los rectángulos RI. Ajá. Y esta unión se queda en la unión desde I igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RI. En esta unión ya estamos considerando los rectángulos que se seleccionaron de manera arbitraria, solo con la condición de que la suma de sus medidas se haga menor que epsilon medios. Ajá. Y nota esto también. Cuando tú haces la suma desde I igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RI, esa suma infinita la puedes dividir en dos sumas. En la suma desde I igual a 1 hasta acá, de la medida de los rectángulos RI, y en la suma desde I igual a K más 1 hasta infinito, de la medida de los rectángulos RI. La primer suma es finita. Ajá. Y por la manera en que se toman los rectángulos R1, R2 hasta RK, nosotros sabemos que esta es menor a epsilon medios. La segunda suma es una suma infinita y también se seleccionan los rectángulos RK más 1, RK más 2, RK más 3, etcétera, de tal forma que la suma sea menor a epsilon medios. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que esta suma infinita es menor que epsilon y que esta unión infinita de rectángulos cubre al conjunto A. ¿Eso a qué suena? Pues que al conjunto A lo cubriste con una infinidad numerable de rectángulos, de tal forma que la suma de las medidas se hace menor que epsilon. La epsilon fue arbitraria. ¿Qué se concluye? Pues que el conjunto A tiene
medida cero. Ajá. Porque para cualquier epsilon encontraste una infinidad de rectángulos cerrados, numerable, tal que cubren al conjunto A y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces, ¿qué probamos? Pues que A tiene medida cero, suponiendo que el conjunto A tiene contenido cero. ¿Ok? Si está bien, hay dudas. Entonces, ¿qué terminamos probando? Que todo conjunto de contenido cero siempre va a tener medida cero. Pero que el regreso, y ahorita vamos a ver que el regreso no es válido. Ahorita vamos a ver que el regreso no es válido. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda que haya, díganme, ¿eh? Duda que haya me pueden decir. Y lo que sigue es ver pues que el regreso no es válido. ¿Ok? Y el ejemplo es muy, muy sencillo. De hecho, aquí se acaba. Ni siquiera son 2 renglones. Es renglón y medio. Chequen. Simplemente, tómate A como los racionales. Los racionales son un conjunto numerable, ¿estamos de acuerdo? Entonces, A va a tener medida cero, porque todo conjunto numerable siempre tiene medida cero. Pero no va a tener contenido cero. ¿Por qué? Porque todos los conjuntos de contenido cero son conjuntos acotados. Y estamos de acuerdo que los racionales no están acotados. Ajá. Entonces, A no tiene contenido cero. De hecho, aquí lo digo. A no tiene contenido cero, pues A no está acotado. Y entonces, este es un ejemplo de un conjunto que tiene medida cero, pero no tiene contenido cero. Entonces, medida cero y contenido cero no son equivalentes. ¿Contenido cero es más fuerte que medida cero? Sí, lo acabamos de probar. Si tienes contenido cero, tienes medida cero. Contenido cero es todavía ser más flaco todavía, intuitivamente hablando. ¿Por qué? Porque terminas cubriendo el conjunto en contenido cero, terminas cubriendo el conjunto no con una infinidad, no requieres una infinidad de rectángulos, solo requieres una cantidad finita de rectángulos para cubrir el conjunto A y que la suma de las medidas se haga pequeña. En cambio, en medida cero, requieres de una infinidad de rectángulos para cubrir el conjunto y que la suma de las medidas se haga menor que epsilon. Ahí necesitas una infinidad y en contenido cero una cantidad finita. Por eso es que contenido cero implica medida cero. ¿Va? O sea, los conjuntos de contenido cero son realmente muy, muy, muy pequeños. ¿Va? Bajamos. Y ahora nos vamos a plantear el siguiente problema. Ok, medida cero y contenido cero no son equivalentes. Es un hecho. Pero ¿bajo qué condiciones sí lo son? ¿Bajo qué condiciones medida cero y contenido cero son equivalentes? Bueno, vamos a ver que si le pedimos al conjunto A compacidad, que sea un conjunto compacto, entonces medida cero y contenido cero van a ser equivalentes. ¿Va? Bajamos y tenemos este teorema. Teorema. Tómate un conjunto A subconjunto de Rn compacto. Todos sabemos que es un conjunto compacto, ¿no? Un conjunto es compacto si dada una cubierta de abiertos, siempre puedes extraer una subcubierta finita. ¿Va? Bueno, eso es el compacto. Entonces, si tu conjunto A es compacto, un conjunto tiene medida cero, el conjunto A tiene medida cero, sí, solo sí, A tiene contenido cero. Ok, entonces, vamos a hacer la prueba de este resultado. Hay una implicación que ya hicimos. Estamos de acuerdo que ya vimos que si A tiene contenido cero, entonces A tiene medida cero. Entonces, esta implicación, que es el regreso, se sigue del teorema anterior. Todo conjunto de contenido cero siempre va a tener medida cero. Lo que nos falta hacer es la ida. Vamos a ver que si tiene medida cero, entonces tiene contenido cero. Vamos a hacer la demostración. Bueno, ahí va. Supongamos que A tiene medida cero. Tomemos una epsilon mayor que cero arbitraria. ¿Qué queremos probar? Pues queremos probar que hay una cantidad finita de rectángulos que cubren y cuya suma de las medidas es menor que epsilon. Nosotros ya vimos, antes de empezar la prueba, nosotros ya vimos que la definición de medida cero, en la definición de medida cero, podemos trabajar con rectángulos cerrados o con rectángulos abiertos. Ajá. Entonces,
dada esta epsilon, como A tiene medida cero, ¿qué podemos asegurar? Por hipótesis, sabemos que existe RK con K igual a 1 hasta infinito, una sucesión de rectángulos abiertos, y es lo que estaba comentando. Podemos cambiar los rectángulos cerrados por rectángulos abiertos, ¿no? Y la definición sigue cumpliéndose. Tal que A es un subconjunto de la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los RK, y la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los RK se hace menor que epsilon. Ahora, ¿por qué cambiamos rectángulos cerrados por rectángulos abiertos? Porque tenemos un conjunto compacto. El conjunto A es un compacto. Y entonces tenemos lo siguiente. Esta familia U, la familia de los RK con K en los naturales, es una cubierta abierta de A. Por compacidad, ¿qué podemos concluir? Que se puede extraer una subcubierta finita. Entonces, vamos a leer. Usando la compacidad del conjunto A, tenemos que existe U', RI1, RI2 hasta RIK, una subcubierta finita. Es decir, A se queda contenido en la unión desde T igual a 1 hasta K de R y T. Por otra parte, es claro que se cumple la siguiente desigualdad. Bueno, ahorita pongo la desigualdad, pero hasta aquí, ¿qué tenemos? Pues tú tenías a tu familia numerable de rectángulos que cubría el conjunto A, pero A es un compacto. Y entonces, y tú tienes una familia numerable de rectángulos abiertos. Por compacidad, puedes extraer una subcubierta finita. ¿Ok? Y ahí es donde vamos. Ahorita, hasta ahí vamos. A se queda contenido en esta unión finita de rectángulos abiertos. Bajo tantito y seguimos leyendo. Por otra parte, es claro que se cumple la siguiente desigualdad. Tenemos esto. La suma es de T igual a 1 hasta acá. De la medida de los rectángulos R y T, estamos de acuerdo que esa suma finita es menor o igual a la serie desde T igual a 1 hasta infinito de la medida de los rectángulos RT. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Porque los rectángulos R y T son algunos de los rectángulos que aparecen en esta suma infinita. Solo estamos considerando unos cuantos. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Toda la suma infinita o algunos sumandos? Pues la suma infinita va a ser más grande. Pero la suma infinita, nosotros sabemos que resulta menor que epsilon. Ajá. ¿Eso por qué lo sabemos? Por la manera en que nos tomamos esos rectángulos. Aquí lo dice. Existe RK, una sucesión de rectángulos abiertos que cubren y cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Ok? Bueno. Entonces, A se queda contenido en esta unión finita. Su suma de las medidas se hace menor que epsilon. ¿Esto qué nos está diciendo? Vamos a leer. Por lo cual, R y T, con T igual a 1 hasta acá, es una sucesión finita de rectángulos abiertos. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que A se queda contenido en la unión desde T igual a 1 hasta acá de los rectángulos R y T, y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Ajá. ¿Cómo tomamos a la epsilon? Epsilon fue un número positivo arbitrario. Ajá. Entonces, ¿y qué terminamos haciendo? Cubriendo al conjunto A con una cantidad finita de rectángulos abiertos, cuya suma de las medidas se hace menor que epsilon. Eso por definición quiere decir que el conjunto A tiene contenido cero. Y se acaba la demostración. ¿Sí está bien? Y entonces, ¿qué probamos? Conclusión. Si tú tienes un conjunto compacto, el ser medida cero y contenido cero son propiedades equivalentes. A tiene medida cero, sí, solo sí. A tiene contenido cero, y esto es válido siempre y cuando el conjunto A sea compacto. ¿Ok? Y de este resultado salen un montón de corolarios. ¿Ok? Entonces, este resultado que acabamos de probar es muy fuerte, es un resultado útil, bastante útil en la teoría de la integral. Si estás en un compacto, el tener medida cero es equivalente al tener contenido cero. Entonces, si no tienes contenido cero, tampoco vas a tener medida cero, siempre y cuando estés en un compacto, siempre que estés en un compacto, ¿ok? Bajamos y tenemos un montón de corolarios. Corolario 1.
Cualquier rectángulo n-dimensional de esta forma, A1, B1, cruza 2, B2, cruza n, Bn, con AI menor a BI para cada I igual a 1 hasta n, ese tipo de rectángulos no tienen medida cero. Vamos a hacer la prueba. Vamos a suponer que hay uno que sí tiene medida cero. Supongamos que sí existe un rectángulo R, A1, B1, cruza 2, B2, cruza n, Bn, un rectángulo n-dimensional con medida cero. Este rectángulo es un compacto, estamos de acuerdo. Producto cartesiano de compactos siempre nos va a dar un compacto. Entonces, por el teorema anterior, tenemos que, como este es un compacto y tiene medida cero, pues entonces también va a tener contenido cero. Ajá. Y si tiene contenido cero, según la caracterización que recordamos de los conjuntos Jordan medibles con medida de Jordan cero, la medida de Jordan de este rectángulo, ¿cuánto tiene que valer? Cero. Pero estamos de acuerdo que eso es imposible. Un rectángulo n-dimensional, cumpliendo esta condición de que cada intervalo factor satisface esto, extremo izquierdo menor estricto extremo derecho, no puede tener medida de Jordan cero. De hecho, su medida de Jordan está dada por B1 menos A1, por B2 menos A2, por Bn menos An. Y este número tiene que ser mayor estricto que cero. ¿Ah? Entonces, aquí está la contradicción. Llegar a que la medida de Jordan de ese rectángulo vale cero. Eso no puede ser. Ajá. Entonces, ¿qué supusimos mal? Pues que había un rectángulo de este tipo, A1, B1, cruza 2, B2, cruza N, Bn, un rectángulo n-dimensional que tiene medida cero. ¿Ok? Entonces, eso no es posible y por lo tanto, este rectángulo no tiene medida cero. Bajo y tenemos otro corolario más. Si A tiene medida cero, entonces el interior de A es igual a el vacío. O sea, los conjuntos de medida cero, como son conjuntos flacos, no pueden tener puntos interiores. Vamos a hacer la prueba. La prueba se hace por contradicción. Supongamos que sí hay un punto interior. Supongamos que el interior de A es distinto del vacío. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que existe una R mayor que cero y que existe un punto en A con la propiedad de que la bola de radio R con centro en X0 se queda contenido en A. ¿Ok? Ahora, ¿qué sabemos? Por cálculo 3, sabemos que dentro de una bolita siempre se puede meter un rectángulo cerrado. Ajá, entonces tú tienes tu bola de radio R. Vamos a ver el dibujo. Aquí está nuestra bola. Y dentro de esa bola podemos meter un rectángulo cerrado que contenga el punto interior que es X0 y bueno, que se quede en el conjunto A. Pero fíjense lo que tenemos aquí. A tiene medida cero, estamos de acuerdo, por hipótesis. Y R se queda contenido en A. Entonces, según esto, R tiene medida cero. Pero eso no es posible, porque R, ¿qué es? Es un rectángulo cerrado, estamos de acuerdo. Y acabamos de probar que los rectángulos cerrados, que estos rectángulos, este es un rectángulo cerrado, no tiene medida cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Pues que acabamos de llegar a una contradicción. ¿Ok? ¿Qué supusimos mal? ¿Qué se supuso mal? Pues que el interior de A era distinto del vacío. Por lo cual se concluye que el interior de A debe de ser un conjunto vacío. El interior de A debe ser vacío. ¿Ok? Bajo tantito, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Entonces, los conjuntos de medida cero son aquellos conjuntos, bueno, si ya es un conjunto de medida cero, este conjunto es flaco también desde un punto de vista topológico, porque ninguno de sus puntos va a ser un punto interior. ¿Ok? Bueno, bajamos, siempre van a tener interior vacío. El corolario 3 y el corolario 4 se quedan como ejercicios, ¿va? Si A tiene medida cero, entonces Rn menos A es denso en Rn. Se queda como un ejercicio. Es consecuencia del corolario 2. Acá. Queda como un ejercicio y el corolario 4.
sea un subconjunto de Rn acotado. Entonces, A es Jordan medible si y solo si la frontera de A tiene medida 0. Y aquí les doy un hint. La prueba es bastante sencilla, pero sí hay que saber ocupar los resultados ya vistos. Como A está acotado, en cálculo 3 se prueba que si tienes un conjunto acotado, la frontera también debe estar acotada. ¿Ah? Por otra parte, la frontera de A siempre es un conjunto cerrado. Siempre va a resultar ser un conjunto cerrado, porque la frontera de A en cálculo 3 se prueba que es igual a la cerradura de A, intersección, la cerradura de Rn menos A. Entonces, la frontera de A se está viendo como la intersección de dos cerrados. Eso nos va a dar un cerrado. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la frontera de A es cerrado y acotada por Heine-Borel, por el teorema de Heine-Borel. La frontera de A resulta ser un conjunto compacto. Y hay que aplicar alguno de los teoremas que hemos visto el día de hoy. Y se acaba. ¿Ok? Bueno. Y con esto terminamos con todas las propiedades de los conjuntos de medida cero y de contenido cero. ¿Por qué introducimos estos conceptos? Porque nos van a ser útiles para caracterizar las funciones Darboux integrables. Vamos a caracterizar las funciones Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. ¿Ok? Pero ese teorema lo vemos la próxima clase. Mañana vienen los ayudantes. Mañana van a venir los ayudantes. No sé cuál vaya a dar clase, no lo sé, pero alguno de ellos va a dar clase y van a hacer ejercicios con ellos, ¿va? Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Si hay dudas me pueden decir, me pueden mandar un correo como ustedes gusten, ¿va? Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. No, de qué hasta luego, Samuel. Bye. Hasta luego, bye.